no pensó siquiera que podía estar hablando de su mismo imperio. Entonces lo pasó, por supuesto, fue a pelearse contra los soldados de Ciro, y lo que sucedió es que no los pudo vencer y se tuvo que devolver a su ciudad inexpugnable. Entonces quedó otra vez encerrado en esa fortaleza, porque era una fortaleza, y se devolvió con sus soldados a esa fortaleza. Pero ahí sí, como dice, fue a tratar de lastimar y de molestar al gigante, pues el gigante ni corto ni perezoso, que era el rey Ciro. Todos conocemos la historia, o nos acordamos de que era un personaje muy fuerte, era un personaje que le gustaba conquistar, y era un personaje que no se iba a dejar que otro rey viniera a fastidiarlo. Entonces lo que hizo fue que él decidió sitiar a la ciudad. Como la ciudad era inexpugnable, no había posibilidad de entrar a ella, entonces él decidió sitiar a la ciudad. Entonces se fue detrás del rey de Creso, o sea, el rey de Sardis, y sitió la ciudad por 14 días, y reunió a todos sus ejércitos, y le dijo Ciro a los ejércitos: yo les voy a dar una recompensa a cualquier persona que encuentre una posibilidad o una manera de que yo pueda entrar a esa ciudad y pueda obligarla. Y lo que ofreció fue una fortuna. Entonces, cuando estaban en ese asedio de 14 días, unos soldados que se llamaba Iorades, pues obviamente estaba poniendo muchísima atención como les digo, eran 3 espacios que eran imposibles, pero había uno solo, que era por el que podía entrar, pero era un istmo, o sea, era estrecho, no era sino muy poquito, tenían una muralla, pero era muy chiquita, era tan pequeñito que no tenían sino un par de soldados, imagínense, para toda la fortaleza de la ciudad. Entonces, él poniendo atención se dio cuenta que al soldado se le cayó el casco, y mirando, poniéndole mucha atención, se dio cuenta que el soldado empezó a bajar por la pared, por esa muralla. Y después el soldado desapareció de su vista, pero después lo volvió a ver encima nuevamente con el casco puesto. Entonces él se imaginó que debía haber una grieta en esas paredes, algo que lograba que el soldado hubiera podido bajar fácilmente por eso y subir fácilmente. Entonces lo que hizo Llorades fue que en la noche cogió y se llevó a un pequeño grupito de soldados y empezaron a mirar por todos lados y los hizo tratar de subir hasta que encontraron la grieta. La grieta era simple, los soldados pudieron subirse por la grieta, entraron a la ciudad, como les digo, era un istmo, o sea, entraron, abrieron la puerta y de ahí hacia adelante estaba la ciudad. Como estaban tan seguros de sí mismos, estaban tan convencidos de que nadie les podía hacer nada, ni siquiera tenían centinelas. Y abrieron las puertas de la ciudad y entró todo el ejército de Ciro. ¿Qué pasó? Que la ciudad fue totalmente tomada y toda la gente fue muerta ese día. Esa es la historia de la ciudad. Entonces es importante que la tengan en cuenta porque la vamos a usar más adelante. Eso fue lo que pasó. La ciudad fue destruida. ¿Por qué? Por su exagerada confianza y por su propia seguridad. Ellos creían que estaban totalmente seguros, que no tenían ni siquiera un centinela. Mientras dormían, los asediaron y los destruyeron. Ahora, ¿qué significa Sardis? La palabra Sardis significa los que escapan o los que han salido. O sea, interesante, ¿no? Que la ciudad tenga ese nombre. Entonces, podemos decir que Sardis era una ciudad muy próspera y se destacó en los tiempos antiguos, en el siglo VI antes de Jesucristo, como una de las ciudades más importantes de Grecia. Fue un lugar donde se acuñó la primera moneda. Fíjate lo interesante que podía ser la ciudad, porque la primera moneda del mundo se acuñó allá. Era muy conocida por su industria textil. Era un importante centro comercial. Allí era donde se teñía la lana, se empezó a teñir la lana. Además, como les digo, era una ciudad muy opulenta, contaba con edificios muy bellos, muy prestigiosos y sus ruinas aún, lo que se encuentran, lo que han excavado, todavía se encuentran cosas muy lindas. Ya les tengo un videito chiquitico que yo saqué de Sardis. Le voy a terminar de contar qué es Sardis y lo vemos. Dice, Sardis era conocida porque la vida ya era muy fácil y estaba llena de lujos. Y tenía una reputación de ser una ciudad absolutamente de apatía e inmoralidad. O sea, a nivel cultural era muy amplia, pero era totalmente inmoral. Entre las principales obras de la ciudad estaban el templo de Artemisa, que ya leímos que Artemisa era la misma diosa Diana, o la misma diosa Cibeles, la misma diosa que o sea, es una de las diosas más famosas de Grecia.
Y era la deidad de la ciudad, por supuesto, por ser obviamente la deidad de la ciudad. Tenían un templo absolutamente bello y estaba considerado como el templo más bello del antiguo de los griegos. Era el doble de grande que el Pantenón, imagínense, en Grecia. Así era de grande ese templo. Y dice que era el templo más grande del mundo jónico del mismo antiguo griego. Tenía un complejo gimnástico y un complejo termal, bien interesante, y tenía la más grande de las sinagogas de su tiempo. O sea, la combinación de dinero fácil y un ambiente moral de apatía hacía que la gente de Sardis amara el placer y que fueran personas que muy indulgentes de otra manera. No había restricciones en su vida, se notaba que tenía mucho amor al placer y a los lujos y era una ciudad de gente decadente, o sea, como ciudad era hermosa, pero la gente era decadente. Eso es lo que vemos de la ciudad. Ahora, si Cristian pudiera mostrarnos un videito que yo recolecté unas fotos bonitas, a ver si para tener una idea de la ciudad, si podemos verlo. Cristian. Cristian. ¿Me hablaron? Sí, Cristian, yo mandé un videito de una cosa que se llama Sardis. ¿Será que lo podemos poner, por favor? Bueno. Gracias. Ese es el Ignacio, que sería al fondo. Y esa era la sinagoga. Ese es el templo de Artemisa o de Cibeles. Esa es una de las cosas de la sinagoga. Esa es la primera moneda, por supuesto, que fue acuñada. Y esas, bueno, los dioses, por supuesto. Eso es el gimnasio también. Mira. Esas son las termales, parte de lo que encontraron. Esa es la ciudad, una reconstrucción de la ciudad que hicieron. Este es de la sinagoga. Ok, gracias, Cristian. Entonces, esa era la ciudad de Sardis. Ahora vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo le dice a esta ciudad. Entonces, como les cuento, esta es la quinta carta a la quinta iglesia. Y aquí el Señor se designa, si lo vemos en el versículo, estamos hablando, esto es Apocalipsis 3, vamos a ver del 1 al 5, son los 5, es la carta que está ahí. Entonces, el Señor se designa aquí en esta carta a la iglesia, dice Apocalipsis 5, 3, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Acuérdense que en el capítulo 1, que cuando vimos el capítulo 1 de Apocalipsis, vimos qué significaba los 7 espíritus, qué significaba las 7 estrellas. Y que el Señor Jesucristo estaba sentado, estaba parado en el medio de ellas. Entonces, de ahí sacamos que las 7 estrellas son los 7 ángeles, ¿cierto? O sea, los 7 ángeles que son los 7 pastores de las 7 iglesias. O sea, lo que el Señor Jesucristo aquí les está diciendo de una manera es, yo soy el que tengo el control de ustedes. Yo soy yo soy el Espíritu Santo, yo estoy en medio de ustedes. Y aquí los 7 espíritus de que habla es la referencia al Espíritu Santo, por supuesto, pero acuérdense que 7 es el número perfecto de Dios. O sea que la obra
perfecta del Espíritu Santo en sus séptuple perfección, desde las 7 maneras que Él es perfecto. De esa es la manera en que Él se describe acá. Dice, yo soy el Espíritu que tiene, yo soy el Dios que tiene el Espíritu Santo, soy el Dios que tiene las 7 estrellas y tengo el control de las 7 estrellas. O sea que Él, lo que les estaba diciendo a la iglesia era que Él tenía en sus manos el control de todas las 7 iglesias y que Él tenía en sus manos también el control de los 7 pastores de las iglesias. Él decía claramente, yo soy esa persona, yo soy la que tengo esas cosas. Yo soy el que estoy en la perfección de ustedes. Yo tengo ese número perfecto. Eso es lo que les quiere decir. Así es como Él se presenta ante ellas, como que les dice, ustedes están en una ciudad que se sienten fuertes, poderosos, inexpugnables, una iglesia como un mausoleo fuerte, que todo el mundo la conoce, pero yo las tengo en mi poder. Yo soy el que determino lo que ustedes hacen. Y a diferencia de cualquiera de las otras cartas que hasta ahora hemos visto 4 cartas de Esmirna. Cuando hablamos de Esmirna es la carta donde el Señor no tiene nada que decirles, nada incorrecto que decirles, ¿cierto? Pero las otras 3 cartas que vimos, que fue la de Éfeso, la de Pérgamo y la de Tiatira, el Señor empieza a hablarles y cuando les empieza a hablar, Él les habla de las cosas buenas que ellos tienen, porque así es como Jesucristo nos habla, ¿cierto? Primero nos ve todas las características buenas que tenemos y después empieza a decirnos qué cosas tenemos que corregir. Pero a diferencia de eso, en esta carta, Él no tiene nada bueno que decirles. Entonces, a diferencia de las otras cartas que hemos estudiado hasta acá, en esta no hay nada que les pueda decir nada. En esta es solamente condenación. Acá el Señor no encuentra nada bueno, nada que alabarle. No tiene nada bueno que decirles. Solamente encuentra los males de la iglesia. Es interesante que en esta ciudad precisamente no encuentre nada bueno que decirle. Dice en la parte segunda del versículo 1, yo conozco tus obras. Bueno, sí, eso lo dicen todas las cartas, ¿cierto? Pero mira lo que dice después de eso, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, una cosa es lo que ellos pensaban de ellos, una cosa es lo que los demás pensaban de esa iglesia, pero el Señor les está afirmando a ellos y están muertos. O sea, lo que Él está pensando de ellos es totalmente diferente a lo que la gente piensa de ellos, a lo que ellos mismos piensan de ellos. Es una carta total de condenación. Él no elogia para nada, no tiene ni una sola palabra. Es interesante, no tiene sino una condenación inequívoca, una sola manera de decirles, están haciendo las cosas mal. No hay nada bueno para decirles. No tengo absolutamente nada bueno que decirles. Ahora, interesante es que era una iglesia que todos conocían. De las iglesias del mundo antiguo parecía ser que la iglesia de Sardis era la más conocida, era la iglesia más reconocida, era la iglesia que más hacía, era la iglesia que más tenía una buena reputación, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, aunque tenía toda la buena reputación, el Señor no tenía nada que decirles bueno. Todo el mundo la conocía, toda la gente de la ciudad la conocía, no era una iglesia como la de pronto de Esmirna, donde eran sufridos y donde la gente los detestaba. Aquí no, aquí ni siquiera tenían eso. Sin embargo, el Señor no tiene nada que decirles. En todas las otras iglesias el Señor tiene palabras, como les digo, de elogio y condenación, pero en esta no tiene sino de condenación. El Señor Jesús sabía que la iglesia de Sardis tenía un nombre, o eso era, tenía una reputación de vida y de vitalidad. Ellos tenían la reputación como la ciudad, una ciudad increíblemente inexpugnable, una ciudad que tenía todo bello, una ciudad que nadie podía contra ella. Perdón, pongo mi teléfono en silencio, que no lo tenía en silencio. Ok, ya. Sin embargo, él, como les digo, no tenía absolutamente nada que decirle. Ellos pensaban que estaban vivos y que todo estaba bien, pero el Señor Jesucristo les está diciendo, yo les digo a ustedes que ustedes están muertos. Yo les digo a ustedes que ustedes no tienen sino cosas que corregir. Aunque ustedes tengan esa reputación, ustedes están totalmente muertos. Están llenos de personas que, aunque parezcan vivas, están muertas. No como las de Esmirna, que aunque que todo el mundo las quería matar literalmente,
pero estaban vivas. Aquí no, aquí estaban, tenían el nombre de cristianos, pero estaban muertos. Eran solo esos cristianos nominales que nosotros decimos o que sabemos ahora. Yo creo, y dice la historia que es la primera iglesia donde empiezan a ver esos cristianos nominales, que tienen nombres de cristianos, pero que no tienen nada. Y como nosotros sabemos que el Señor no se interesa ni en nuestra apariencia física, ni en la apariencia física de los templos, ni de nada, sino en lo que hay por dentro, esos ojos que nos miran con la certeza que traspasan, que van directamente a nuestro corazón. Él sabe lo que hay por dentro. Todos los demás podrían haber mirado la reputación de la iglesia de Sardis, lo que había por fuera, pero el Señor examinaba la iglesia con esos ojos de fuego, como les digo, y estaba dentro de ella, sabía exactamente, conocía sus corazones. Él sabía que su adoración por Él no era perfecta, que la oración a Dios que ellos tenían no era perfecta, y Él se los está diciendo. Aunque, como les digo, esta iglesia resaltada sobre las demás iglesias por que hablaban de él porque todo estaba bien, porque hacía muchas obras, parecía que hacía muchas obras porque todo el mundo la conocía. El Señor decía, no es así, no es así. Estaba totalmente muerta. El Señor ya les había dado el veredicto, ustedes están muertas. Con eso les estoy diciendo que en ustedes no hay ninguna lucha, que en ustedes no hay ninguna batalla, que no hay ninguna persecución. Ellos no estaban perdiendo la batalla, es que ellos ni siquiera estaban peleando la batalla. Era un cuerpo muerto está muerto, está separado del espíritu. Acuérdense que aprendimos que la muerte es la separación entre el cuerpo físico y el espíritu. Ellos se habían separado del Espíritu Santo, de tal manera que estaban totalmente muertos. Fíjense que en el libro de Isaías 29:13 dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí. Eso estaba pasando en la iglesia de Sardis. Aunque parecía que existía iglesia, aunque parecía que iban a cultos, aunque parecía que se reunían en el nombre del Señor, aunque parecía que hacían obras en el nombre del Señor, aunque parecía que había ministerios en el nombre del Señor, en realidad el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Ahora, eso nos hace pensar mucho en la mayoría de las iglesias de hoy, la mayoría de las iglesias actuales, que son como esa iglesia de Sardis, tienen una apariencia externa bellísima, una apariencia de religión, son buenos templos, algunas tienen edificaciones espectaculares, instalaciones que ni se diga, tienen lobbies, a quien les hable a uno de las cosas, entra uno y ya la gente lo saluda, te ofrecen mucha cantidad de actividades dentro de la iglesia, la adoración es envidiable, tienen una banda, tienen esto, tienen lo otro, a lo mejor cuando los oyes cantar uno dice, wow, aquí está el Espíritu de Dios, pero son esas personas que de pronto están cantando, pero su mente y su corazón están en otra cosa, están repitiendo la canción, pero que ni siquiera están sintiendo lo que están cantando. O sea, pueden tener una organización fantástica o una fachada impresionante, y actúan como una iglesia, parecen una iglesia, logran convencer a todo el mundo que es una iglesia, pero en realidad están muertos. ¿No les parece a ustedes que estamos viviendo en este tipo de iglesia ahora? Porque por dentro muchas iglesias están muertas. Asimismo el Señor Jesús, acuérdense, les decía a los fariseos en su época, que les decía que ellos no tenían una vida espiritual en realidad, ¿cierto? En Mateo 23 Él les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están, ¿qué? Llenos de huesos. Entonces, asimismo, es como el Señor Jesucristo está viendo a esa iglesia de Sardis. Asimismo, Pablo les dice también en 2 de Timoteo 3:3, dice que ellos tenían apariencia de piedad, pero negaban el poder de la misma. ¿Cuántas personas son así? ¿Cuántas personas que pertenecen a congregaciones hoy en día son esas personas que parecen, así como los fariseos de la época de Jesucristo, que parecen que son, que demudan su cara, que parece que se ven, ay Dios mío, si he estado ayunando y ponen cara de ayuno así impresionante, pero que en la realidad estaban bien lejos del Señor, estaban bien lejos de hacer la obra del Señor. Y a esa es la iglesia que el Señor le está hablando, a esa es la iglesia que le estaba hablando en Sardis, en esa época, en el año más o menos 90 de nuestra era, y es la misma iglesia que le está hablando hoy.
hoy, en el año 2020, le está hablando a la misma iglesia, a esa iglesia que lo hace de esa manera, que parecen vivos, pero que en realidad están muertos. Él no quiere que nosotros seamos sepulcros blanqueados, llenos de huesos, sino que nuestra adoración esté en Él. Segundo, dentro de esa misma, el Señor también les dice, también los condenó porque le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Él no solamente les dice que ellos están muertos, aunque parecen vivos, que están muertos, sino que adicional a eso, las obras que ellos hacen no las ha hallado perfectas delante de Él. O sea, en otras palabras, Él halló sus obras incompletas. Nada estaba terminado. Ellos eran como si estuvieran en las etapas de la infancia, no habían madurado. Eran como una religión inapropiada, que nunca crece, o sea, como aquellos que nunca dan fruto. Ellos no habían crecido de ninguna manera, ellos no estaban mostrando que habían crecido, no estaban haciendo el trabajo del ministerio, no tenían una vida espiritual en Jesucristo. Y ya hemos aprendido que si nosotros no hacemos las obras en el Jesucristo, si no las hacemos en el Señor y para gloria y honra del Señor, son obras muertas. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo, y eso es lo que nos dice hoy a la iglesia también. O sea que lo que les decía, que él, aunque veía que sus obras estaban presentes, no habían llegado a la medida del estándar de Dios. Aunque él veía que estaban haciendo cosas, la medida, la manera en que la estaban haciendo no era el estándar que él esperaba de ellos. Que el simple hecho de ver las obras, de la presencia de las obras para él no era suficiente. Porque él quería la intención de sus corazones, porque él quería una intención en particular y el propósito era que sus obras fueran para él. Entonces, eso él también les está diciendo a esa iglesia, que las obras que ellos hicieran tenían que hacerlas de corazón, que las obras debían ser perfectas delante del Señor, que ellos debían tener un corazón perfecto delante del Señor. O la otra cosa es que ellos estaban constantemente empezando obras del ministerio, pero nunca terminaban, siempre las dejaban a medio hacer, nunca terminaban nada. Entonces el Señor les está diciendo eso. Ahora, yo no sé ustedes qué piensan de lo que está pasando con muchas de las iglesias de hoy en día, si están en la misma situación. Sin embargo, el Señor Jesucristo aquí les habla a tres grupos de personas, porque en esa iglesia había tres grupos de personas. Habían unos creyentes que ni siquiera eran creyentes, o sea, no eran salvos. Se creían creyentes, eran los creyentes nominales que van a la iglesia, que asisten, que siempre están allí, pero que ni siquiera conocen la doctrina, que no encuentran diferencia entre una cosa u otra, que pasan años y años y sin embargo no tienen las doctrinas básicas cristianas necesarias para decir cuándo es correcto o algo es incorrecto, que no saben discernir entre lo incorrecto y lo correcto, que cuando escuchan tienen comezón de oídos, pero todo lo que escuchan les parece que está bien y no saben dilucidar entre el bien y el mal. Esos era un grupo de los que había ahí. Eran creyentes, pero no eran salvos. ¿Por qué? Porque realmente no conocían al Señor lo suficiente. Habían a otros cristianos, pero muy carnales. Esos cristianos que no encuentran la diferencia entre el cristiano y el mundano. O sea, esos cristianos que uno no sabe de cuál de los dos lados está porque hacen lo mismo. Y el tercer grupo, el grupo pequeño, un grupo que amaban al Señor. Pero también estaban tan demasiado ocupados y atareados en tratar de sostener la iglesia, de mantenerlo todo, que le dedicaban poco tiempo al Señor. Sí lo amaban, esa es la diferencia de ese grupo, que sí amaban al Señor, pero estaban ocupados. Entonces, imagínense, por eso es que el Señor no tiene nada que decirle. Los tres grupos, unos son creyentes nominales, los otros son creyentes que son más mundanos, tan carnales, que son más, no se diferencia entre los mundanos y los creyentes. Y el tercer grupo, que aunque sí amaban al Señor, estaban muy ocupados tratando de mantener todo y no le dedicaban tiempo al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor vio en esa iglesia de Sardis. Ahora, el Señor les hace unas exhortaciones a esa iglesia. En el versículo 2, Él le dice, vamos a ver 5 exhortaciones que le hace a la iglesia. El versículo 2 le dice, sé vigilante. Eso lo dice el Señor a la iglesia. Entonces, como quien dice, estás a punto de perderlo todo. Para mí, tú estás muerto. Yo ya te di como muerto.
pero sé vigilante. ¿Y qué es ser vigilante? Realmente ser vigilante es poner atención. Poner atención con intención, mirar, revisar y estar claro, con una dirección fija. Así como el soldado persa pudo darse cuenta de lo que estaba pasando en Sardes, en el muro de Sardes, porque estaba perfectamente direccionado su mirada en lo que quería lograr, que es lo que quería lograr, ver una posibilidad de poder destruir esa ciudad, ¿cierto? Así es que el Señor nos dice que debemos estar nosotros, vigilantes. Ahora, la palabra vigilante que se usa aquí en la Biblia, realmente lo que quiere decir es espantar el sueño. ¿Quién de ustedes se acuerda? ¿Quién de ustedes se acuerda en Efesios 5:14 que dice, que está diciendo Pablo, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo? Eso es lo que está diciéndoles el Señor ahí. Sé vigilante, despiértate, sé vigilante y te alumbrará Cristo. Si estás muerto, sé vigilante y te alumbrará Cristo. Eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Aquí de verdad los cristianos, los creyentes no estaban despiertos. Y como no estaban despiertos, permitían que las malas doctrinas entraran poco a poco. Y no se daban cuenta que esas malas doctrinas que estaban entrando poco a poco estaban matando a cada uno de ellos. Segundo, ¿qué le dice el Señor? Le dice que sean vigorosos. En el versículo 4 dice, porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué tiene eso que ver con ser vigorosos? Si nosotros estamos creyendo que todavía quedan personas en nuestras congregaciones, personas que realmente son creyentes, personas que realmente están con el deseo, ¿cierto? Son personas vigorosas, son personas que quieren hacer el trabajo, o sea, son los que tienen la intención y el deseo de crecer en la palabra de Dios y en el ministerio. Porque ser vigoroso no significa ir a la iglesia a leer y oír la palabra de Dios. Ser vigoroso significa oír la palabra de Dios, hacerla y crecer en la palabra de Dios. Lo que recibimos un domingo, lo que recibimos entre semana a veces, no es suficiente. Si nosotros no crecemos por nuestra cuenta en la palabra de Dios, no vamos a tener el vigor necesario para mantenernos. O sea que eso es lo que el Señor Jesucristo le dice. Sí, hay unos pocos, aquí hay unos pocos que todavía me quieren, que todavía me aman, pero necesito que sean vigorosos, que crezcan en la palabra de Dios, que se edifiquen en la fe, que se ministren con el Espíritu Santo, que crezcan en el ministerio del Espíritu Santo. Porque si no son vigorosos, va a pasar lo mismo que les está pasando a los otros. Él dice también, en el versículo 3 dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído y guárdalo. En otras palabras, como que dice, sé victorioso, ¿cierto? Acuérdate de lo que oíste y guárdalo en tu corazón, hazlo por obra. Sé victorioso, mantén lo que has recibido el Espíritu Santo. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo el día que te convertiste, el día que creíste en mí. Ten en cuenta eso, séllate con esa palabra, con esa certeza de que tienes el Espíritu Santo y que lo has recibido, y mantente en mi palabra. Crece y cree en mi palabra. Cree y crece en mi palabra. Y si ustedes se dan cuenta, en esta carta habla siempre de unos pocos, y no es lo que está pasando ahora, no es que es realmente unos pocos, un pequeño remanente los que están con el Señor, y los grandes grupos de personas no están con Él. No es nada diferente lo que está pasando ahora, lo que estaba pasando en esa iglesia, ¿cierto? Entonces el Señor les dice, sé victorioso, recuerda lo que has recibido del Espíritu Santo, que viva el Espíritu Santo en ustedes, no seas una iglesia muerta. Si nosotros nos mantenemos en el Espíritu Santo, si nosotros no permitimos que se separe el Espíritu Santo de nosotros, nos vamos a mantener vivos, porque acuérdense que la muerte es la separación del espíritu y del cuerpo. Entonces, mientras nos mantengamos con el Espíritu Santo, como que nos mantengamos allí y como hemos recibido la palabra de Dios, nos vamos a mantener vivos, es lo que el Señor nos dice. Porque si el Espíritu Santo deja una iglesia, la iglesia se muere. Entonces, ¿qué es la exhortación que el Señor le da a los creyentes en este momento? Les dice que
Deben recíprocamente estar recibiendo del Espíritu Santo con que fueron bautizados el día que creyeron y mantenerse en la palabra, leyéndola, estudiándola, llenándose de ella, para que la palabra crezca en su corazón y el Espíritu Santo sea alimentado de ella. O sea, nosotros no podemos, y es interesante que yo oía el otro día a un pastor diciendo así, que nosotros no podemos, si ustedes cuando están hablando de lo que el Señor hizo con ustedes todavía hablan de, y me impactó realmente, si ustedes todavía tienen que pedir prestado algo que el Señor hizo por ustedes hace 1 año, 2 años, o 3 años, o 10 años atrás, ustedes están mal. Decía, ustedes deberían estar todos los días pudiendo dar testimonio de lo que el Espíritu Santo hizo ayer por ustedes, o incluso hoy mismo. A mí eso me tocó en realidad, porque los que van a las carreras, los que ya ganaron una carrera, ya la ganaron. Ahora se empiezan a entrenar para la siguiente. O sea, un corredor no gana los 100 metros y se quedó allí. Un corredor sigue entrenando para la siguiente meta en la que va a ganar. Entonces, así es que el Señor también nos pide a nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo de las glorias del pasado, así como la ciudad de Sardis. No podemos vivir de esas. Tenemos que estar todos los días en esa alimentación total y completa del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y de reconocer que todos los días el Espíritu Santo hace obras en nosotros, que cada día Él hace cosas que nos parecen increíbles, que nosotros podemos relatarlas y que nosotros podemos contarlas. Eso es lo que el Señor nos espera. Ahí es donde el Señor nos dice que debemos ser victoriosos. Victoriosos en que cada victoria, cada carrera es la carrera de hoy. La de ayer ya pasó, lo de ayer ya no. Lo de hoy es lo que vale. Entonces lo que hoy es lo que tenemos que ser victoriosos. Cada día tenemos que ser victoriosos en el Espíritu Santo en las cosas que Él hace. La cuarta cosa que el Señor le dice a la iglesia, sé vibrante. O sea, ya le ha dicho que lo que le ha dicho que debe ser vigilante, ¿cierto? Que debe vigilar siempre, que debe estar despierta. Le está diciendo que debe ser vigorosa. O sea, que deben estar nutriendo de la palabra de Dios todo el tiempo, que debe ser victoriosa, que debe estar luchando con esa palabra, con lo que ha sentido, con lo que ha recibido y mantenerla en alto. Y ahora le dice que adicional a eso sea vibrante. Dice, guarda lo que está escrito. Guarda la doctrina sana, les dice el Señor. O sea que tenemos que mantenernos guardando lo que está bien, guardando lo que el Espíritu Santo nos ha dado, guardando la buena enseñanza, guardando el vigor que viene de la palabra de Dios. Porque solamente de la palabra de Dios es que vamos a sacar la fortaleza y el vigor, no de nada más. Entonces, cuando el Señor dice aquí sé vibrante, cuando esa palabra es como guarda las cosas, guarda lo que has recibido. Así como le decía Pablo a Timoteo, guarda lo que has recibido, guárdalo. Asimismo, lo que tú, yo, cada uno de los miembros de una iglesia hemos recibido de la palabra de Dios, lo debemos guardar, atesorar. No es que sí pasó y se fue ya a ver qué llega nuevo. No, Él dice que guardemos todo lo que hemos recibido, que guardemos lo que hemos recibido y toda la buena enseñanza. Mientras nosotros guardemos la buena enseñanza, mientras haya una buena doctrina, mientras que en las iglesias se enseñe la palabra de Dios, nosotros no vamos a morir. Y acuérdese que nosotros somos la iglesia, en otras palabras. La iglesia no se muere porque se murió la iglesia La Peña de Oré. La iglesia se muere porque se murió cada uno de los miembros de la iglesia. O sea, uno no puede decir, ay no, mi iglesia está mal hasta que se muere. Mi iglesia está, pobrecita mi iglesia, o en mi iglesia todos están pequeñitos, no sé qué. Porque si nosotros somos parte de la iglesia, la que está siendo pequeñita eres tú. La que no estás trabajando eres tú. La que no estás haciendo la obra eres tú. No es la iglesia, porque tú eres la iglesia. Entonces también esa es otra exhortación grande para hoy. Esa es otra exhortación grande que sale también de este estudio, yo creo que para todos nosotros, para esta iglesia de hoy, que nosotros debemos ser vibrantes. Si el Espíritu Santo se va de la iglesia se muere. Pero el Espíritu Santo está en la iglesia, y la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. O sea, en donde debemos mantener el Espíritu Santo es en cada uno de nosotros. El único ministerio que tenemos que mantener por encima de cualquier obra es el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando mantenemos ese ministerio en nuestras vidas es cuando nosotros realmente somos una iglesia viva. Somos una iglesia vigorosa, somos una iglesia vigilante, somos una iglesia vibrante. Y la última palabra que les dice el Señor Jesucristo en el versículo 3, y arrepiéntete.
Si has seguido el camino de muerte, da media vuelta, lo hemos aprendido. Si nosotros estamos haciendo lo incorrecto, si nosotros estamos arrepentirse es sencillamente volver 180 grados, es dar la vuelta y girar en dirección totalmente contraria. Eso es lo que es arrepentimiento y el Señor aquí le está diciendo, sé virtuoso, arrepiéntete, arrepiéntete, apártate de las malas obras. En el versículo 4 ya lo leímos, decía que pero tienes algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. El Señor encontraba a esas personas. Él quería que esas personas fueran virtuosas. De hecho, las 5 cosas que le dice a la iglesia básicamente se los dices a las personas que todavía tenían el amor por el Señor. Porque las otras estaban muertas. Uno muerto ni le habla, ¿cierto? Entonces es lo que les está diciendo que a unos pocos, como ahora es, unos pocos, no en gran mayoría, los muchos no son la iglesia de Jesucristo, los muchos no son los creyentes, los muchos no son los que siguen la doctrina, los muchos no son los que tienen el Espíritu Santo de verdad, porque el Espíritu Santo, si tú lo dejas que se apague, te deja, te abandona, ¿cierto? Entonces, él lo que les está diciendo es, por favor, arrepiéntanse. Igual que como se lo ha dicho, yo creo que la palabra arrepentirse es la palabra más escrita en el libro de Apocalipsis. En todas las iglesias que hemos visto hasta ahora, él habla de arrepentimiento. En todas debemos arrepentirnos de nuestras malas obras y volver a los buenos caminos. Pero así todo, aunque el Señor les dice estas palabras, también el Señor Jesucristo tiene algo bueno para la iglesia, tiene algo para levantarlos. Ya les ha dicho cómo se deben despertar, ya les ha dicho cómo deben ser virtuosos, cómo deben ser vigilantes, cómo deben ser prudentes, cómo no deben dormir. Les dice, ahora les va a dar como una exhortación aún más grande. Jesucristo le dice a la iglesia en el versículo 5, el que venciere, porque adicional a todo, aunque tengamos cosas malas, aunque hagamos lo malo delante del Señor y Él nos da la posibilidad de que nosotros nos arrepintamos, ¿cierto? Y una vez que nos arrepintamos, Él nos dice, al que venciere, ahora nos va a dar un elogio, ahora nos va a dar algo, ahora nos va a dar un regalo, nos va a dar esas cosas maravillosas que Él tiene guardados para nosotros. Y aquí les está prometiendo a esta iglesia lo mismo. No se los prometió a todas las iglesias, independiente de lo que fuera. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, les está dando 3 regalos, 3 cosas buenas. Les dice, si ustedes vencen, mire estas 3 cosas buenas que les voy a dar. Primero, a los que venzan, los vamos a vestir con ropas blancas. Ya todos sabemos, porque lo hemos visto, lo vimos con respecto a las bodas del Cordero, lo vimos lo hemos visto en las otras estudios del Apocalipsis, que las ropas blancas es la justicia de Cristo. Ya sabemos que las ropas blancas es el carácter que vamos a encontrar. Es el carácter que vamos a tener de las obras. Eso es con lo que Él nos va a vestir, con la ropa justa de los santos. Que nosotros vamos a estar vestidos de ese carácter, ese Señor Jesús que cuando estemos delante de Él va a ir directamente a nuestros corazones y va a ver exactamente por qué hicimos cada cosa. No vamos a poderlo engañar. Ahí, cuando nosotros ya tengamos las vestiduras blancas, Él nos va a vestir de nuestro carácter. A esas, a las vestiduras que les están refiriendo. Entonces, ¿cómo vamos a estar vestidas en la eternidad? ¿De vergüenza o con las vestiduras de lino blanco y puro? De esas obras intactas, de esas obras hechas en Cristo Jesús, de esas obras hechas pensando en Él, haciéndolas en su nombre y porque Él nos las pidió y no porque nosotros las queramos hacer. Esa es la ropa de las acciones justas de los santos que el Señor quiere ver. A eso es a lo que Él se refiere aquí. Eso es lo primero que Él dice, que nos va a vestir con ropas blancas. Número 2, Él nos dice aquí en este mismo versículo, a los que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. A ver, hablando de eso, pues ya hemos hablado, pero vamos a volver a recordarlo un poquito acá. El libro de la vida de que habla no es que pueda borrar el nombre, no es nada que se pueda borrar el nombre. Habíamos hablado que hay una referencia de esto como la referencia de los libros que se usaban en las ciudades, era que como todas las personas nacían, todos los nombres
estaban escritos en ese libro. Y si las personas hacían cosas que eran demasiado terribles para la ciudad, o sea, cosas como de traición o algo, entonces eran borrados de ahí. ¿Por qué eran borrados de ahí? Porque se les consideraba ciudadanos que no merecían ser ciudadanos de esa ciudad. Entonces, a ese es el libro que se refiere, es como era un registro, ¿cierto? Pero también a los que habían hecho lo bueno, a los que habían hecho muchas obras por la ciudad, aquellos que habían hecho las cosas que por encima de lo normal, del estándar, aquellos que habían participado en cosas realmente importantes que habían ayudado a la ciudad, también sus nombres que estaban escritos en el libro también se les ponía, se les ponía como oro, o sea, se les resaltaba como brillante, o sea, si pasaban las páginas, algunos nombres estaban resaltados de una manera diferente, porque eran personas que habían hecho algo importante por la ciudad. Entonces, así mismo es con el Señor. Yo estoy convencida que todos nosotros todos los seres humanos estamos en el libro de la vida, pero que cuando no tomamos a Jesucristo, en el tiempo que vivimos, desde el día que nacemos hasta el día que morimos, no tomamos la decisión por Jesucristo, se borra ese nombre de ese libro. No es que los que tomemos la decisión se van a borrar los nombres, sino aquellos que tuvieron la oportunidad también, pero que no la quisieron. Entonces a eso es a lo que él se está refiriendo. Aquí es lo que está diciendo, él no voy a borrar el libro, ese nombre, el libro de la vida. Entonces ya nos está diciendo que nos va a vestir de vestiduras blancas. Segundo, recompensa que nos va a dar es que no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y la tercera recompensa dice que él continuará y os confesaré mi nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, ¿qué más queremos? Sino que el Señor Jesucristo diga, aquí estás, qué lindo que viniste aquí, Claudia Doroni, que no te llamas así, sino María del Pilar, pero bueno, como sea, aquí estás. Te voy a confesar delante de mi Padre. Vamos a ser honradas. El Señor Jesucristo nos va a honrar de una manera espiritual, por supuesto, delante de su Padre. Imagínense la honra espiritual que hemos tenido. Así como en la época de las ciudades antiguas, como lo vimos en Mardoqueo, cuando vimos el libro de Esther, él fue honrado, y cuando fue honrado, que le pusieron las vestiduras del rey, ¿cierto? Lo llevaron en el caballo del rey, le pusieron el anillo del rey, lo pasearon por toda la plaza, ¿cierto? Lo honraron públicamente y en alta voz. Asimismo, el Señor está diciendo acá lo mismo, que Él nos va a honrar de esa manera, nos va a poner vestiduras blancas, no nos va a borrar del libro de la vida, o sea, nos va a resaltar nuestro nombre con oro. Y tercero, Él nos va a proclamar, nos va a confesar delante del Padre y de sus ángeles. Qué maravilloso, ¿cierto? Eso es lo que el Señor Jesús va a hacer con nosotros. Dice, a los que vencieren, a ese pequeño remanente, a esos pocos. Dejen de estar entretenidos, o sea, yo sé que ustedes me aman y están tratando de hacer cosas y obras, pero no se entretengan tanto en eso, entreténganse en mí, entreténganse en guardar mi palabra, entreténganse en guardar, en mantener el Espíritu Santo vivo. No duerman, no permitan que Satanás entre por esa grieta, no permitan que nadie venga a robarse como un cáncer la palabra de sus vidas. El Señor Jesús, Cristo les dice a esta iglesia que estaban muertos, que ellos realmente se habían convertido como un monumento, o sea, estaban en las glorias de la ciudad, estaban en sus glorias también. Ellos se habían contentado con ellos mismos. Ellos estaban viviendo en el pasado, de la confianza y de lo que los demás decían de ellos. Ellos no fueron sensibles a que se estaban muriendo espiritualmente, ni siquiera se dieron cuenta. Pero el Señor Jesucristo les vuelve a decir, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y yo espero que este mensaje sea para esas pocas personas, esas pocas que están andando con el Señor con vestiduras blancas, que son dignas. Que no vivamos de las victorias espirituales de la semana pasada, ni del mes pasado, ni siquiera de ayer, sino que hoy, en este día y cada día tengamos victorias espirituales. Que nosotros seamos ese pequeño remanente de creyentes vivos, vibrantes y llenos del Espíritu Santo. Que aunque así como en esta iglesia habían esos pequeños remanentes de gente así, creyentes vivos y vibrantes, que estaban llenos del Espíritu Santo, aunque estaban rodeados de muertos espirituales, nosotros debemos ser también eso. Cuando estaba investigando sobre este tema encontré algo muy interesante, muy curioso, y quiero relatárselos porque también me pareció algo
que me impactó. A veces los ejemplos se le quedan a uno más que las otras cosas. Y estaba hablando acá un pastor que es un pastor, no sé de dónde es, pero pues eso, que tiene una manera muy especial de ser. Entonces, que llegó un día a su servicio en la mañana, el domingo en la mañana, y le dijo a toda la congregación, esta iglesia se está muriendo. Hoy los invito a las 6 de la tarde al servicio funerario de la iglesia. Y bueno, pues la gente se fue así aterrada. Cuando llegaron a las 6 de la tarde y había, lo primero que entraron y encontraron fue un féretro, un ataúd ahí en la parte de adelante en el altar. Y el pastor cogió y habló y usó un muy buen sermón con respecto a la muerte y al cómo debíamos estar vivos. A lo mejor ahora está incluso de la iglesia de Sardis, me imagino, porque pues cuando estaba investigando sobre Sardis fue que salió eso. Y les habló de eso y después les dijo, yo quiero que ustedes pasen, cada uno de ustedes van a hacer una línea y van a pasar al frente del ataúd. Y hizo que abrieran el ataúd y dijo, tienen que mirar adentro qué fue lo que mató esta iglesia. Entonces cuando la gente pasaba, cada uno de los congregantes pasaba y miraba delante del ataúd, lo que había adentro era un espejo. O sea, que era lo que estaba matando esta iglesia, era cada uno de ellos. Me pareció un ejemplo súper interesante y súper cierto. Mírense en ese espejo. Es lo que yo les digo, así como yo me miro a ese espejo, a ver si nos estamos muriendo o si estamos vibrantes y vigorosos. Ahora, podríamos pensar, ¿qué es lo que causa la muerte de una iglesia? Pues simple y llanamente la iglesia se muere por la muerte de sus miembros, ¿cierto? No es que nadie pueda matar una iglesia, nadie puede venir, yo asesino esta iglesia, no, porque la iglesia somos los seres humanos, entonces nadie puede hacerlo. Aunque maten a 10 miembros, todavía sigue la iglesia, entonces no. Nadie se reúne en un concilio y decide, bueno, nos vamos a reunir todos los de la iglesia y cuando estamos dentro de la iglesia vamos a decidir, hemos decidido que no creemos más en que Jesucristo pueda cumplir su palabra, hemos decidido que lo que Él dice no es cierto, hemos decidido dejar la fe. No, ya, nos vamos a suicidar espiritualmente y nos vamos a separar de la iglesia. Tampoco es así, ¿no es cierto? Nadie puede matarla, uno no puede suicidarse tampoco. Entonces, lo único que definitivamente mata una iglesia es cuando cada uno de sus miembros se muere, cuando cada uno de sus miembros se separa del Espíritu Santo, cuando cada uno de sus miembros no están vigilantes, cuando cada uno de sus miembros no están vigorosos, no están vibrantes y no son victoriosos, cuando no están llenos del Espíritu Santo, cuando no tienen el poder y viven de las victorias del pasado. La iglesia de Sardis se murió porque vivía de las historias del pasado y de las victorias del pasado. La iglesia de Sardis se murió al igual que la ciudad. Y es tristemente, así como la ciudad fue aprisionada, fue cogida por una grieta, ¿cierto? Por una grieta, por una pequeña grieta, de toda una fortaleza, una sola grieta, fue suficiente para que los soldados pudieran subir, un par de soldados pudieran subir por ella y abrir las puertas de la ciudad. Asimismo, si nosotros no estamos vigilantes, no estamos vibrantes, no estamos vigorosos, no estamos victoriosos, no estamos llenos del Espíritu Santo, asimismo puede pasarnos a nosotros. Por una grieta, por una pequeña grieta puede venir Satanás y llenarnos de su cáncer, ¿cierto? De su maldad, de su desaliento, de su tristeza, de su inconformidad. Y viene y abre las puertas para que entre él, o sea, uno deja esa pequeña grietica y por ahí entra él, ¿cierto? Por ahí él entra él con una pequeña pensamiento, con algo que no me gustó de alguien, algo que dijo el pastor que no era esto. Y mire que este compañero, que esta otra persona de la congregación hizo, no dijo, dijo, no dijo. Y ahí es donde entra Satanás y con todos sus demonios. Y empiezan a orar y empiezan a destruir una congregación. Así fue como lo que pasó con la iglesia de Sardis. Lo mismo que pasó con la ciudad de Sardis. Por eso les quería contar la historia de lo que había pasado con la ciudad. Ellos estaban tan satisfechos de sí mismos, los de la iglesia de las Sardis estaban tan convencidos de sí mismos, estaban tan felices de sí mismos, tan engreídos y tan seguros de sí mismos, que dejaron de vivir una vida cristiana vigilante. Se murieron. Ellos no fueron sensibles a su propia condición espiritual.
Ellos se murieron y ni siquiera se dieron cuenta de su muerte. Ellos ni siquiera sabían que estaban muertos. Nos puede pasar a nosotros, ¿cierto? Yo espero que no, pero también. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Y yo creo que así están las iglesias de ahora, desafortunadamente. Grandes templos, grandes congregaciones, preciosas obras, hermosas cosas que parece que hicieran. Hacen obras para aquí y para allá, pero ¿cómo están por dentro? ¿Están haciendo lo correcto? A lo mejor no, ¿cierto? Yo creo que lo que el Señor Jesús le dijo a la iglesia de Sardis es vivo hoy, en la iglesia de hoy. En la iglesia en general, en la iglesia en este país, en la iglesia del mundo. Pero en especial en cada uno de nosotros que somos su iglesia. Tenemos que estar vigilantes en acordarnos de lo que hemos recibido. Nosotros tenemos un gran tesoro que es el Espíritu Santo. Y lo que ministra, administra y mantiene vivo y vigoroso, vibrante al Espíritu Santo es la palabra de Dios. Si dejamos la palabra de Dios de lado, si no nos mantenemos vigilantes y no dormimos, eso es lo que nos va a pasar. Va a venir Satanás por una grietita pequeñita, puede que sea bien pequeñita, pero va a ser suficiente para que no te destroce. Por eso el Señor Jesucristo hoy nos dice, sean vigilantes, sean vigorosos, sean vibrantes, sean victoriosos. Amén. Amén, Claudita. Amén, mi Angelita, que hoy no Muy tuve linda. tiempo, estuve súper ocupada. Qué pena contigo. Muy linda la enseñanza. Muchas gracias. Mucho gusto. Pues mira, tiene mucha similitud como nos encontró el Señor. Dice la palabra que nos encontró como muertos. Muertos, En nuestros delitos y y pecados. Entonces, si ya nos dio vida, ¿verdad? Juntamente con Cristo. La iglesia de Sardis ya tenía vida, porque era una iglesia. Pero qué triste dejarse morir cuando este tiempo es bien difícil, Claudita. Cada vez vemos más las iglesias. Y hablábamos, no sé qué día, aquí en el grupo, que se ha perdido tanto de lo que es el verdadero cristianismo en las iglesias. Cristina hablaba de la reverencia, pues esa es una actitud, pero es triste ver cómo pues se dejó de hablar del arrepentimiento, del infierno, del pecado. No se habla. Como que las prédicas tienen que ser motivantes, ¿verdad? Que te motiven, que te hagan reír, como tú dices. Exactamente lo que acabas de explicar de la iglesia de Sardis, pues es lo que se siente, porque aunque vemos, como tú dices, grandes congregaciones y todo, pues no está ahí el Espíritu de Dios. Puede ser que digan, es una iglesia cristiana y es una iglesia en avivamiento y es una iglesia, porque ahora yo estaba escuchando ayer a Chuyo Olivares sobre eso precisamente, que dice que ahora los pastores se ocupan mucho en hacer conciertos, en invitar hombres famosos a las iglesias para llenar las iglesias. Ahora se ha llenado de milagros, ¿verdad? Que te tocan y te caes al suelo porque así te toca el Espíritu Santo y vas a la Biblia y eso no es cierto. Esa tembladera, esa risa, que risa santa, o sea, todas las cosas que se han metido da miedo, Claudita. Cuando empiezas a leer la Biblia y la misma Biblia, como hoy nos habla, no tiene nada que ver lo que se está viviendo y lo que se está predicando y da miedo. De verdad que podemos caer mucho en ese error. Hablábamos sobre, el día que hablaba Cristina sobre las redes sociales, que también vemos una cosa y vemos otra y nos confundimos todas, pero algo muy importante que dijiste, creo que lo más importante es cuidar al Espíritu Santo. Cuidar nuestra relación y nuestra comunión con el Espíritu Santo para no abrir esa rendijita, ese huequito, porque por ahí se mete el enemigo. Mira, se estuvieron cazando a la ciudad hasta que encontraron la forma de entrar. Y es exactamente lo que hace Satanás. Así es. Exactamente está
dice la Biblia que él anda como un león rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces, cuando estamos descuidados, él se filtra por donde menos piensas, como decías, por un pensamiento, por una cosa que te entró a la mente ya por ahí ya te empezó a ganar la batalla y un pensamiento viene con otro y con otro. Y yo creo que este tiempo sí, es un tiempo trascendental para la iglesia, Dios hablando, hemos visto de qué manera Dios nos ha estado hablando de todos los temas, de todas las áreas de nuestra vida cristiana, qué hacer, qué no hacer, cómo hacer. Ayer que hablábamos con Cristi, decíamos, es que pues este tiempo es como que el Señor aceleró y nos está dando tanto alimento. Erika nos hablaba sobre la mesa del Señor que nos pone, pero también dice el Señor que no podemos comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Tenemos que tener el discernimiento qué es lo que agrada a Dios y qué ofende a Dios y no mezclar lo santo con lo profano, porque entonces seguimos muertos. O sea, una persona, como tú decías, viva, está consciente de la realidad. Y es verdad, no, nadie aquí creo que hemos llegado a la perfección y llegaremos, porque el único que llegó es Cristo, pero esa estatura es la que tenemos que estar mirando, no al hombre, no tantas distracciones. Lo mismo que decías de las victorias pasadas, sí, hemos visto milagros, Dios ha hecho tantas maravillas y hemos ganado almas para Cristo, pero es que Dios está hablando a hoy, el día de hoy. Exacto, eso a mí esa es de Sí. las cosas que a mí de verdad me hizo pensar, porque de verdad, y no Sí. solamente lo que hagamos, sino sencillamente, ¿cuántas veces damos un testimonio y te damos un testimonio de algo de hace mucho tiempo? ¿Y qué hizo el Señor hoy en ti? Si todos los Ajá. días Él hace cosas en nosotros. Sí, Cada día Él hace cosas. Es que porque nos dormimos, entonces ahí es porque Él dice que debemos ser vigilantes, mantenernos despiertos. Ujú. Tú que duermes, despierta. Despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo, decía. Para que te alumbre Cristo. Es que, Sí. ¿qué más que eso? El único que nos puede alumbrar es Él. Exactamente, porque mira, no podemos ignorar que estamos viviendo en medio de una generación perversa y maligna. Todo lo que hay a nuestro alrededor es el sistema ya del anticristo, es el enemigo, porque mismo Jesús dijo, el príncipe de este mundo es el que está gobernando. Y a veces Así tampoco es. queremos hablar del diablo. Algo que decía Cristina, que estamos tratando de recopilar, es las enseñanzas, una serie, ella quiere hacer un libro, aunque no sea todas las enseñanzas completas, tener un registro de todo este tiempo que nos ha hablado el Señor a través de Claudia, que nos ha hablado el Señor a través de Lupita. Yo estuve viendo en la página del Mujeres LPH, pues hay mucho ahí de que Lupita y Cristian han subido ahí los videos, ahí los ponen. Y hay muchísimo, de todas. Entonces, por ejemplo, este tema de las 7 iglesias, no lo habíamos tocado a fondo, igual que el rapto, igual que la Nueva Jerusalén. Todo ha sido como establecido ya en nosotros, pero ¿qué fruto está dando? O ya nos olvidamos lo que ayer escuchamos, o mañana ya estamos en otra cosa. Yo creo que ya no podemos estar jugando al cristiano. De verdad que este tiempo es duro, por donde le veamos está tremendo. Entonces es una oportunidad muy bonita que Dios nos está dando, ¿verdad? Juntamente con el tiempo, porque ahora todas tenemos tiempo para buscar del Señor, para alimentarnos espiritualmente, para conocer más la palabra, para leer y pedirle al Espíritu Santo que nos siga de verdad enseñando. Y bueno, Claudita, pues muchas gracias, muy buena explicación, nos quedamos con un buen sabor. Nos da tristeza por la iglesia, por cómo el Señor tiene que haberse sentido al decir que estaban muertos, ¿verdad? Y eso es personal, porque algo que decías es verdad, yo soy la iglesia. Aunque esté en la iglesia, que ahorita que estamos 20 personas, 15 personas, puede haber 2 muertos y los demás vivos o medios vivos. Pero pues la iglesia soy yo y yo soy responsable de mi vida espiritual, pero a la vez también responsable de mi rebaño, ¿verdad? De que soy
oveja de un rebaño y sostener a la más débil, orar unas por otras y bueno, cuidar nuestra comunión con Dios y analizarnos. Eso lo dijo Anaí el domingo, también en la prédica que trajo. Ella habló sobre las maldiciones generacionales. Pero cuando terminó decía lo mismo que tú dijiste, ¿por qué no vernos en el espejo? O sea, yo, no decir, uy, esta prédica le queda, pero bien a Lupita. No, señora. Ve a Rosita en el espejo, así como estaba ese ataúd. Yo no quiero ser Mira, a ver mejor, la no me, necropsia. imagínate. Y eso, pues, como tú dices, algo chistoso, pero Dios hablando. Definitivamente Dios nos está hablando todavía con mucho amor y preparándonos. Entonces, pues, muchas gracias, Claudita. Con mucho gusto, mi pastora. Bendecimos tu vida y y seguimos, pues, recibiendo lo que el Señor tiene. Entonces, pues, hagan eso con Cristi, que ella tiene la intención de reunir todas las prédicas de estos 6 meses. Bueno, yo las tengo todas. Me Ajá. faltan todas ya en computador, porque las tenía a mano y empecé a hacerlas a computador y estoy pasando las que tenía a mano todavía. Yo le dije a Cristi que ya no me falta sino pasar 2 y ya las puedo ir mandando por PDF. Y ahí me encontré como casi 30 con fecha y otras sin fecha, pero tiene que haber más. Y la primera que encontré, Lupita, tiene que saber si fue una de marzo, como del 30 de marzo, que empezamos aquí en la casa, creo, Lupita y yo. Entonces no empezamos los primeros de marzo. O vean ustedes en sus fechas, pero yo la primera que hicimos aquí, Lupita y yo, fue como el 29 o 30 de marzo. Y ya de ahí, pues imagínate la cantidad que hay. Entonces, bueno, pues démosle gracias al Señor por este momento, ¿verdad? Que nos pudimos sentar a la mesa y comer y que podamos cuidar, no quedarnos dormidos, no dejarnos morir, porque una de las cosas que hablabas es que podemos dar entrada a la tristeza, al desánimo y suicidarnos espiritualmente, porque cuando ya no gustas de las cosas de Dios, cuando ya se te hace difícil orar, cuando ya no te interesa escuchar, tan solo el congregarte en este grupo es una bendición, es una cosa que puso el Señor. Yo les animo a seguirse congregando, a lo mejor la carne a veces dice que no, pero pues tenemos que vencer porque ese es nuestro enemigo número 1, pero yo creo que vale la pena. Cristi, ¿quiere decir algo? Sí, no, le iba a decir a Claudita que me encantó la ilustración de la brecha, porque la verdad que me hace pues ver, no algo visible, de verdaderamente cómo esa pequeña brecha se puede filtrar ahí, un mal pensamiento, un pecado para darle entrada al enemigo. Y es como el agua. El agua, a veces uno tiene un problema en la casa porque hay una inundación. ¿De dónde vino el agua? Y esa agua muchas veces es con el tamaño, el huequito de una aguja, solamente una aguja que empieza a pasar agua y se te inunda la casa completa. Interesante. Así que gracias por esa ilustración, me encantó. La entiendo mejor ahora. Es que así es como, a ver, pues yo digo que siempre como los ejemplos le dan a uno una visión más clara que las palabras. Yo veo un ejemplo así como que me toca y yo digo, este ejemplo va a hacerle recordar, así como a mí me lo hace recordar. Muy bueno, gracias. Con gusto. Pues nos llevamos el féretro y nos llevamos la grieta de la roca. O sea, llévese el ataúd, llévese la grieta, las dos cosas. Acuérdese que se le cayó un solo, el casco del soldado fue la caída del casco del soldado fue el que logró semejante victoria para los persas. Interesante. Y así es, una pequeña, el casco del soldado es un pensamiento, el pensamiento que se cae. Entonces es eso, y ahí se formó la grietica, y por ahí es por donde puede tu ciudad totalmente caer. Pues sabemos que es el taller del enemigo, la mente. Tenemos que cuidar mucho nuestra mente, los pensamientos que atesoramos y de verdad, pues vigilantes, como nos queda muy claro, ¿verdad? Y vigilantes es vigilantes. Cierto. ¿Qué vemos en la televisión? ¿A quién escuchamos? ¿A quién le seguimos el juego?
Entonces, ahí tenemos, pues más que nada es una bendición que podamos hablar, dialogar sobre esto, reflexionar, animarnos unas a otras. Entonces, pues, ¿cómo no darle gracias al Señor por su grande misericordia? Así Amén. que bueno, mis amadas, pues vamos a orar, a darle gracias al Señor por este día, por el regreso de nuestra Claudita. Y bueno, Angelita está bien calladita. O se nos fue, Angelita. No, no, ahí está, Angelita, Está busca, ahí, ahí está sí, ahí. está ahí. Aquí estoy, Rosita, aquí estoy. Sí, Angelita, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, a rogar por lo que estamos orando. Esos incendios están de verdad destruyendo tanto que da tristeza ver tanto animal muerto, hay mucha gente muerta, sí, no lo pueden controlar. Ese es por un lado, por el otro, pues el Las huracán inundaciones. Ajá, las inundaciones. inundó horrible Luciana y no sé cuánto hasta aquí en la Florida, que en Pensacola hay inundación de esa tormenta tropical. Entonces hemos estado guardadas gracias al Señor, pero pues sí, nuestros hermanos, los seres humanos están sufriendo mucho, 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 porque perdieron sus casas, porque perdieron familiares. Entonces eso es otra cosa que tenemos que cuidar, de no endurecer nuestro corazón y ser sensibles a las necesidades de los demás y tener compasión y misericordia de los que están sufriendo. Así que pues, Angelita, ¿quieres empezar a orar? Claudita, está Cristi, está Silvia, está Lupita, está Carlita. Amén. 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 Amado Dios, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres perfecto, Padre Santo. Te damos inmensas gracias, Padre, porque nos has dado un banquete todas las noches, todo lo que nos enseñan estas preciosas hijas tuyas nos edifican y nos ayudan a seguir creciendo, Señor.